Hola a todos, espero que les guste este fanfic, el link y del creador estará en la descripción. Saludos a todos y espero que les guste, perdonen las faltas de ortografía. Si quiere que suba una teoría me puede mandar el link o cómo se llama en la teoría. Sin más anuncios que dar, empezamos capítulo 3. Pensándolo bien, al principio no había nada especial en el lobo. No importaba lo bien que la trataran, ella era solo un miembro común de la tribu Lanjin. Evaluando la realidad de ese momento, ella era simplemente una loba joven que apenas había escapado de un esclavista, ni siquiera era considerada un miembro adecuado de la tribu Lanjin. Eso fue todo. A pesar de escapar del esclavista, el joven lobo no tenía dónde regresar. La razón por la que fue capturada por el esclavista en primer lugar fue porque sus padres la abandonaron por ser tímida y carecer de los instintos esperados de una bestia. Así, la única opción que le quedaba a la muchacha era vagar con hambre. Naturalmente, para un lobo joven que no había aprendido los principios básicos de la caza de sus padres, vagar no era más que una dificultad. Había días sin comida y a veces tenía que evadir a los esclavistas que la cazaban. Así pues, el joven lobo se cansaba cada vez más. A medida que pasaba el tiempo, el número de años que tenía que soportar el hambre aumentaba y la incesante persecución de esclavistas la presionaba mentalmente. En un momento dado, incluso contempló la muerte. El hambre prolongada y la presión mental de los esclavistas eran demasiado para que ella pudiera soportarlas. Sin embargo, a medida que esos pensamientos se hicieron más concretos, conoció a un hombre. El hombre, que se presentó como el señor de este territorio, quería reclutar al joven lobo. Naturalmente, ella desconfiaba de ese hombre. Habiéndose encontrado con demasiados esclavistas, el joven lobo simplemente no podía creer en sus palabras. Sin embargo, sorprendentemente, las palabras del hombre eran ciertas. Él era en verdad el señor de este territorio aún pequeño en el que ella había entrado, y la reclutó con una tarifa de contrato que era algo generosa para un lobo joven. Desesperada por un lugar al cual regresar, aceptó su oferta, pero incluso entonces, sus dudas sobre el hombre, que ahora era su señor, no se disiparon. Cuando era una loba joven, no podía comprender por qué el hombre la había reclutado. El señor dijo que la usaría como combatiente, pero ella sabía que el dinero que le habían dado podría haber reclutado a un soldado o a una bestia más capaz. Sin embargo, la desconfianza y la duda que llenaban al joven lobo comenzaron a desaparecer lentamente en algún momento. El señor le enseñó a luchar. Invitó a los hombres bestia para que le enseñaran sobre el combate entre ellos. Él le hizo someter a un solo duende. Naturalmente, el joven lobo sabía que esto era una consideración por parte de los señores. Los goblins, aunque problemáticos en grupos, eran lo suficientemente débiles como para que incluso un plebeyo pudiera derrotarlos con un arma. En resumen, haberle permitido someter a unos cuantos goblins no fue de ninguna ayuda desde la perspectiva de los señores. Aún así, el señor tuvo que someter a los duendes durante mucho tiempo. No regañó al joven lobo por haber sido herido por simples duendes. Él simplemente la trató con pociones costosas, animándola. Lo harás mejor en el futuro. Después ocurrió lo mismo. Ella mejoró sus habilidades sometiendo a los goblins, que no eran de particular ayuda para el señor. En cada ocasión, el señor prodigó elogios al joven lobo por realizar tareas que incluso un plebeyo podría hacer, cuidándola bien. Con el tiempo, gracias al cuidado de los señores, la joven loba creció hasta el punto de poder someter por sí sola a una tribu de goblins que representaba una amenaza importante para el territorio. Ese día, sin poder contenerse, la joven loba le preguntó al hombre, quien se llenó de alegría y la elogió por haber sometido a la tribu de duendes. «Señor mío, ¿por qué haces tanto por mí?». Esa pregunta surgió de su curiosidad acerca del señor, quien había tomado una decisión ilógica al aceptarla como su sierva desde el momento en que lo conoció. «Quería que estuvieras a mi lado». Con esas palabras, el joven lobo se dio cuenta que realmente tenía un lugar al cual regresar. Que había encontrado un pequeño trozo de felicidad. A partir de ese momento, el joven lobo comenzó a crecer aún más. A partir de cierto momento, había crecido hasta tal punto que el adjetivo joven ya no le aplicaba, convirtiéndose en una de las mejores guerreras de todo el territorio. El territorio, que era pequeño cuando fue reclutada, había crecido tanto con el tiempo que ahora podría llamarse un reino en lugar de un territorio. El lobo se sentía orgulloso de todo ello. Ella pensó que este territorio era algo que ella y el señor habían construido juntos, y el señor estaba complacido a medida que el territorio se desarrollaba más. Por ello, saludó todos los cambios que están sucediendo en el territorio. Excepto por una cosa.
El número cada vez mayor de otros héroes alrededor del señor. Por supuesto, ella sabía que a medida que el territorio crecía, era inevitable que aparecieran otros héroes a su alrededor. Ni el señor solo podía cubrir este vasto territorio, ni ella sola podía defender este ahora vasto territorio. El lobo no acogió con agrado a los héroes que se multiplicaron alrededor del señor a medida que el territorio se expandía. Esa parecía ser la razón. ¿Por qué hizo un berrinche tan inusual? Pero con solo una rabieta, recibió un regalo. Objetivamente, el regalo que el señor le dio al lobo no fue nada destacable. Lo único que recibió fue un pequeño par de aretes. Aún así, ella estaba feliz. Ella estaba muy contenta de que el señor le hubiera dado un regalo, y sentía que eso significaba que ella era diferente de los otros héroes vinculados a él. El lobo deseaba ser alguien especial para el señor. Sin embargo, esa alegría duró poco y sus expectativas pronto se vieron destrozadas. La razón fue que el señor comenzó a dar regalos a los otros héroes, tal como lo había hecho con el lobo. El lobo se sintió celoso. Se sentía como si la estuvieran arrastrando al mismo nivel que los otros héroes, a pesar de creer que se había convertido en alguien especial para el señor. Por supuesto, ella entendió en su mente que este no era el caso, pero en algún momento, el lobo comenzó a mostrar frecuentemente su decepción hacia el señor. Recibir más regalos que los demás héroes. Porque ella quería ser aún un poquito más especial para el señor. Esa fue la raíz del problema. Lo que no debía ser normal empezó a serlo. A partir de cierto punto, los héroes comenzaron a exigir al señor algo más que regalos. El lobo no era diferente. Incluso cuando el señor parecía preocupado, el lobo hacía berrinches. A pesar de sus problemas, al ver que el señor cuidaba de ella, sintió que ella estaba siendo reconocida como alguien especial para él. Y el tiempo pasó. El señor se negó a dar regalos. Se negó a mostrar favoritismo. Se negó a mostrar intimidad. No fue solo para el lobo. Eso incluía también a todos los demás héroes. Ella y los demás héroes expresaron su descontento. Quizás incluso se trataba de ansiedad. Sin embargo, a pesar de eso ya no les decía nada a los héroes, como si ya no fuera necesario hacerlo. No mucho tiempo después, el señor se fue. Él desapareció. El lobo, incluidos los héroes, inicialmente expresaron su frustración con todas sus fuerzas a pesar de la partida de los señores. Cuando el señor no regresó durante más de una semana, los héroes finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Probablemente sintieron un ligero sentimiento de culpa en ese momento. Tal vez pensó que sería mejor disculparse primero si regresaba, preguntándose si le habían hecho las cosas demasiado difíciles. El lobo también lo pensó, pero el señor que había desaparecido entonces no regresó ni una sola vez. Continuamente. Incesantemente. Pasó un mes. Pasaron 3 meses. Incluso hasta que pasó medio año. El señor no regresó. Solo entonces el lobo se preguntó si había cruzado un gran río del que no podía regresar. Naturalmente, apretó los dientes y lo negó. No, no puede ser, murmuraba habitualmente, mirando fijamente el territorio sin su señor durante otro año. La loba, habiéndose finalmente liberado de sus sentidos retorcidos y de sus deseos básicos, se dio cuenta de que había cometido un error irreversible y cayó en el autodesprecio y la desesperación mientras miraba el territorio. El territorio que ella había construido con el señor estaba camino de decadencia después de su desaparición. Los muros, después de numerosas invasiones, ya se habían derrumbado y la población del territorio se estaba dispersando incluso en ese momento. El lobo hizo lo que pudo. Ella detuvo a los enemigos invasores. Ella eliminó a los enemigos que aparecieron alrededor del territorio. Eso fue todo lo que pudo hacer. El territorio continuó en declive. Los edificios fueron destruidos y los muros desaparecieron. El pueblo se fue y la tierra quedó desolada. Para proteger los recuerdos que había construido con el señor, por si acaso, para preservar un lugar donde el señor pudiera regresar, hizo lo mejor que pudo. En el tercer año después de que el señor se fue, el territorio había perdido por completo su forma original. Lo que quedó fue un poco de ruina y el castillo de los señores, casi completamente destruido. No quedó nada más. Incluso el campo de entrenamiento que el señor había construido para que ella entrenara. Incluso la casa que había construido para ella. Todo había desaparecido. Ya no quedan aquí más recuerdos del señor. Tampoco quedó lugar donde el señor pudiera regresar para quedarse. Cuando se dio cuenta de eso, ya no fluyeron más lágrimas de los ojos del lobo. Ella simplemente miró el territorio vacío con ojos hundidos.
gritándose a sí misma en silencio por su estupidez y torpeza, por haber tirado algo tan preciado a la basura. Así, en el cuarto año. El lobo, que estaba sentado en el tejado del castillo de los señores, se levantó y abandonó el territorio, donde no quedaba nada. Para crear un lugar donde el señor pueda regresar. Por supuesto, ella comprendió con dolor que el señor no regresaría. Ella sabía que el agua que había derramado no podría recuperarse. Sin embargo, la razón por la que el lobo se movió fue una especie de autohipnosis. Sentía que algo saldría mal si no hacía al menos esto. Entonces, la loba que abandonó el territorio creó un punto de apoyo para que su señor regresara de la forma que mejor podía hacerlo. Ella luchó y luchó, creando una comunidad rudimentaria. Comparado con el territorio que el señor había creado, era una comunidad muy rudimentaria, pero eso no le importó mucho al lobo. Después de todo, ella simplemente se estaba autohipnotizando. Crear un lugar al cual regresar era simplemente aferrarse a la esperanza de que tal vez pudiera regresar. Habían pasado ya 6 años. La tosca comunidad de lobos se había convertido en una bastante decente. Al escuchar a los 4 reyes designados divagar, parecía que su comunidad se había vuelto famosa en la zona, conocida por todos. El crecimiento de la comunidad no le trajo alegría. En cambio, sintió que sus emociones se apagaban a medida que pasaba el tiempo. A medida que fueron pasando los años, la luz de la esperanza hecha a toda prisa se fue apagando poco a poco, dejando solo brasas. Como resultado, últimamente se sentía cada vez más apática y pasaba gran parte del tiempo durmiendo. Irónicamente, cuando dormía, a veces soñaba con él. Sueños del señor, cuyo rostro ahora estaba borroso y le costaba recordarlo con claridad. Por eso hoy estaba intentando obligarse a dormir de nuevo. Hasta que hace un momento una carta cayó sobre su cabeza. YA. Dentro de esa carta había un contenido increíble hasta que la leyó. Sus labios se separaron levemente y luego se cerraron nuevamente, repetidamente. La mano que sostenía la carta temblaba. Para cualquiera que mirara, se podía ver un claro fragmento de emoción proveniente del lobo. Sus ojos se movían inquietos de un lado a otro, leyendo repetidamente la única frase escrita en una pequeña tarjeta dentro de la carta. Vuestro señor ha regresado. Las palabras que le parecieron completamente irreales. Sin embargo, ella se puso de pie. El lobo no sabía de dónde había venido esta carta. Tampoco sabía quién lo había escrito ni quién lo había enviado. Pero el contenido escrito allí era una historia tan conmovedora para el lobo, solo pensar en ello. Ella decidió averiguarlo. Sea cierto o no el contenido de esta carta. Y luego. Chicharrón. Mientras las patas de los lobos se hundían en el duro suelo rocoso de la montaña. Con un fuerte chocar. Rompiendo la montaña rocosa, el lobo saltó. Capítulo 4. A falta de solo unos días, y dado que el laberinto estaba a solo unas horas de distancia, Kim Yun-woo hizo lo que pudo. Y eso fue para solicitar refuerzos de los territorios circundantes. Lartania, el territorio que Kim Yun-woo tuvo que reconstruir, no estaba en un estado autosuficiente desde el momento en que regresó. Afortunadamente, parecía que no todos los territorios circundantes estaban en un estado no autosuficiente como el suyo, por lo que Kim Yun-woo envió un mensaje solicitando refuerzos con la promesa de una generosa compensación. Aunque no había una recompensa inmediata que ofrecer, podía asegurar una amplia compensación por los refuerzos si llegaban y lograban evitar la ruptura del laberinto. Tiempo restante hasta la ruptura del laberinto. 2 minutos, 42 segundos. Sin embargo, como esta situación también dependía en última instancia de la llegada de refuerzos, Kim Yun-woo esperó con una expresión algo ansiosa. Cuando solo faltaban unos 30 minutos para romper el laberinto. Mi señor, parece que viene gente del este. Al escuchar eso de Loria, Kim Yun-woo inmediatamente giró su mirada hacia el este, donde pudo ver a los soldados caminando hacia el castillo de los señores, pisoteando el territorio desolado. El héroe caballero alto ha entrado al territorio. Nota, un héroe de otro territorio. Cuando los soldados se acercaron hasta cierto punto, apareció una notificación ante sus ojos. Al ver eso, Kim Yun-woo se sintió algo aliviado, pero también pensó en obtener información adicional de los refuerzos que habían llegado hasta allí. Después de todo, carecía de información sobre este mundo. Entonces, comenzó a pensar en qué preguntas hacer para obtener información una vez que llegaran los refuerzos, pero eso fue solo por un momento. Kim Yun-woo se dio cuenta de algo extraño. ¿No hay muy pocos soldados?
Incluso a simple vista, había menos de 50 soldados arrastrando un gran carro, y después de notar que algo andaba mal, a falta de unos 10 minutos para el descanso del laberinto, el caballero que llegó con los soldados lucía una expresión descaradamente arrogante. Lo siento, pero no somos refuerzos. ¿Qué? Él era capaz de escuchar esas palabras. Déjame decirlo una vez más. No somos refuerzos. El caballero se presentó como un caballero de Arlancia, un territorio al norte, y lo dijo en respuesta a la pregunta de Kim Yun-woo, quien había salido del castillo de los señores. Kim Yun-woo frunció el ceño con una expresión confundida por un momento. Sin embargo, el caballero, a pesar de ver su expresión, continuó hablando sin inmutarse, sin borrar su sonrisa arrogante. Parece que realmente nos estabas esperando. Al ver al caballero sonreír con un poco de burla, Kim Yun-woo habló con una expresión de incredulidad. Si no sois refuerzos, entonces ¿por qué habéis venido aquí? Simplemente hemos venido a rescatar lo que quede después de que este territorio desaparezca, según el mandato de nuestro señor. Al escuchar las palabras de los caballeros, Kim Yun-woo frunció el ceño como si se diera cuenta de algo y respondió. ¿No me digas que viniste por los fragmentos de piedra del territorio? Al ver al caballero sonreír sin responder, Kim Yun-woo dejó escapar una risa hueca. Fragmentos de piedra del territorio. Se trata, literalmente, de elementos que aparecen de forma natural cuando un territorio queda desatendido durante mucho tiempo por un usuario que ha abandonado el juego, lo que provoca su desaparición debido a una ruptura del laberinto. La cantidad de fragmentos de piedra de territorio que aparecen está determinada por el nivel de los territorios y, dentro de la economía del juego, estos fragmentos pueden reemplazar a las piedras rojas, que son los únicos recursos de efectivo en Artale. Por eso, el caballero que estaba delante de Kim Yun-woo decía esto. Esperaría allí tranquilamente, y una vez que se produjera la ruptura del laberinto, destruyendo el territorio y matando a Kim Yun-woo, recogería los fragmentos del territorio. ¿Alguna vez has visto a unos bastardos así? Al comprender eso, Kim Yun-woo naturalmente maldijo, lo que provocó que el caballero dejara de sonreír y frunciera el ceño. Sería prudente cuidar lo que decimos. Estás diciendo tonterías. Al ver al caballero mostrar sutilmente la espada en su cintura, Kim Yun-woo sonrió. Por supuesto, eso no quiere decir que no le tuviera miedo a la espada. Aunque era consciente de que estaba en un juego, el lugar en el que vivía no era uno en el que en la realidad fuera común ver amenazas de violencia. Pero ahora que las cosas habían llegado a este punto, el caballero que tenía delante ya no era una figura intimidante para Kim Yun-woo. Desde la perspectiva de Kim Yun-woo, ya sea que muriera por la espada del caballero o por la explosión de la piedra del territorio en una ruptura del laberinto, según la configuración de Artale, era todo lo mismo. Además, si el caballero estuviera detrás de los fragmentos de piedra del territorio, de todos modos no podría usar su espada contra Kim Yun-woo. Según la configuración de Artales, los fragmentos de piedra de territorio solo aparecerían cuando un territorio explota debido a una ruptura del laberinto. En otras palabras, incluso si alguien invadiera el territorio y explotara la piedra del territorio de la misma manera, todo lo que podrían obtener serían piedras azules, un recurso incomparable a los fragmentos de piedra del territorio. Al saber este hecho, el caballero frunció el ceño. Crujido. Rugido. Pronto, con el rugido monstruoso y la vibración masiva que venía de lejos, suspiró y abrió la boca con una pequeña sonrisa. Sé que no hace falta que intervenga. Vas a explotar y morir de todas formas. El caballero, habiendo hablado con una sonrisa torcida en sus labios, comenzó a distanciarse de Kim Yun-woo, seguido por soldados que llevaban sonrisas similares. No demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. El caballero se mantuvo a una distancia donde ambos podían verse las caras, sonriendo burlonamente. Como si tuviera la intención de presenciar la muerte de Kim Yun-woo allí mismo. Un verdadero cabrón. Al ver el comportamiento del caballero, Kim Yun-woo también sonrió y miró al caballero. El rugido monstruoso estaba cada vez más cerca. A medida que los monstruosos rugidos se acercaban, Kim Yun-woo giró la mirada. Sin muros ni barricadas, podía ver fácilmente la horda de monstruos gritando desde más allá. Hay muchísimos. Kim Yun-woo ya había experimentado el evento Labyrinth Break docenas de veces, pero eso fue solo dentro del juego. La horda de monstruos que corría directamente hacia ese lugar, aunque todavía lejos, imponía una sensación de presión sobre Kim Yun-woo. A medida que la horda de monstruos se acercaba gradualmente, la sonrisa de Kim Yun-woo se hizo más profunda.
Al frente estaban los goblins que agarraban armas oxidadas y cargaban en un frenesí típico del escenario de Labyrinth Break, seguidos por orcos y lobos que habían